Bien, vamos a hacer un problema de examen de admisión único respecto al tema de logaritmos, curso de álgebra. Tenemos aquí que determine el conjunto de solución de la ecuación logarítmica cuya base es 5 menos 3. En este caso, 5 menos x a 35 menos x cubo igual, todo el logaritmo es igual a 3. Bien, como es tema de, como es una ecuación, ¿sí? Vamos a aplicar algunas propiedades de logaritmos. Lo vamos a poner así. Resolución, tema, logaritmos. Bien. Para resolver este problema, hay que recordar que en este caso la base, que es 5 menos x, tiene que ser mayor que cero. 35 menos x cubo tiene que ser mayor que cero. Entonces, acá vamos a decir que para que el logaritmo pueda existir, un poquito de la existencia de logaritmos, en este caso 35 menos x al cubo, tiene que ser mayor que cero. Por lo que en este caso, bueno, menos x cubo pasa al otro miembro, sacamos raíz cúbica. Tendríamos que la raíz cúbica de 35, esto es mayor que x. Listo. Ahora, también tenemos en cuenta que eh, hemos tenido en cuenta que 35 menos x al cubo es mayor que cero. Y también tenemos que tener en cuenta que 5 menos x, o sea, la base, es mayor que cero. Entonces, aquí también nos damos cuenta que, y también la base no puede ser uno. O sea que 5 menos x tiene que ser diferente de uno. Eso quiere decir que x tiene que ser diferente de 4. Si que tiene que ser diferente de 4, ya podemos descartar las claves. No puede ser la clave ni la B, ni la E, ni la C, porque involucran la 4. En este caso, nuestra clave podría ser la A o la D, ¿no? Bien, ahora, como tenemos en cuenta estos que es muy importante, lo vamos a anotar de la siguiente manera así. Está, listo, ya está. Esto lo hemos sacado simplemente por la definición de la existencia de un logaritmo. Ahora, vamos a aplicar un poquito de definición. Sabemos nosotros que si tenemos, por ejemplo, un logaritmo de x en base b es igual a y, en este caso, podemos hacer esto si solo si nuestro x que tenemos para acá es igual a b a la y. ¿Sí? Aplicamos esto, ¿sí? Entonces, como hemos ya definido la existencia del logaritmo, podemos aplicar esta pequeña igualdad. Entonces, como nosotros tenemos nosotros que logaritmo de la base 5 menos x. Acá tenemos nosotros que es 35 menos x elevado al cubo. Esto es igual a 3. Entonces, esto lo podemos hacer. Si esto se cumple, quiere decir entonces que 35 menos x al cubo va a ser igual a 5 menos x y todo este paquete elevado al cubo. Bien, como se cumple esto, podemos aplicar ya lo siguiente.
Esto que vemos acá, ¿sí? Por puntos notables, entidad, esto sería 5 al cubo, que nos daría 125. Menos 3 veces, en este caso, 3 veces 5 al cuadrado, 25 por 3, 75 por x, te sale 75x. Acá más 3 veces 5 por x al cuadrado, o sea, 15x al cuadrado. Menos el último que es x elevado al cubo. Listo. Entonces, todo esto va a ser igual a 35 menos x al cubo. 35 menos x elevado al cubo. Notamos por aquí que se va el x cubo, chao x cubo y chao x cubo. Se va. Y lo que me quedaría sería 35 igual a 125. Ojo que aquí eres x, x, menos 75x más 15x al cuadrado. 35 pasa al otro miembro, sería 125 menos 35, que me sale eso 90. 90 menos 75x más 15x al cubo, 15x al cuadrado. Tenemos 0 igual a 90 menos 75x más 15x al cuadrado. Entonces aquí le sacamos quinceava, sacamos quinceava, quinceava, quinceava y quinceava. Y nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría que 0 sería igual. Quinceava de 90 sabemos que es 6. Quinceava de 75 sabemos que es 5. Más x al cuadrado. Procederemos ahorita a factorizar. Bueno, factorizamos de una manera sencilla. Ahí sería 2, ahí sería 3. Acá sería x y x. Sabemos nosotros que el producto en aspita, ¿sí? Aquí vamos a ponerle menos, menos y menos. Sabemos nosotros que esto te va a dar el término central. Listo, ya está. Entonces nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos que 0 sería igual a x menos 2 por x menos 3. X menos 2 por x menos 3. Para que sea eso posible, x puede ser 2 y x puede ser 3. Entonces, aquí podemos colocar que, por lo tanto, nuestro conjunto solución es 2 y 3. Clave la letra D. Clave la letra D. No olvides compartir el video en tus redes sociales y dejarnos tu like. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.